siempre algunos conceptos generales. Vamos a aprender sobre las leyes que se aplican en la producción agrícola. Como agrónomos, como forestales, tenemos que tener siempre en cuenta dos leyes que son fundamentales. Eso lo vamos a hablar el día de hoy. Y además vamos a hablar sobre algunos factores que no debemos de olvidar que son importantes para la producción de cultivos en general. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos de los nutrientes esenciales? Los nutrientes esenciales dijimos nosotros que son aquellos nutrientes que no pueden faltar en el vegetal, porque si ellos faltan, va a haber problemas. El vegetal va a bajar su producción o no va a desarrollarse o va a tener algunas manifestaciones en su ser. Por ejemplo, va a tener amarillamiento en las hojas, va a tener clorosis, o sea que las hojas se ponen blancas. De repente no va a crecer bien el árbol, de repente va a resultar con manchas en las hojas, en las nervaduras, o de repente va a resultar con coloraciones muy claras en cuanto a la diferencia de tonalidad de las nervaduras o de las venas centrales de la hoja con respecto al folio, ¿verdad? A la hoja en sí, a los espacios entre las venas. Entonces, los nutrientes esenciales no pueden faltar. Dijimos que eran 17 y dijimos que el carbono, el hidrógeno y el oxígeno abundan en gran cantidad, por eso casi no los tomamos en cuenta en nuestros cálculos, en nuestras estimaciones. Pero en las plantas también va a existir otro montón de elementos químicos, van a estar presentes. Obviamente, algunos son considerados funcionales o benéficos porque, aunque no son esenciales, a veces aparecen de alguna manera trabajando en el interior del cultivo, cumpliendo alguna función, pero no esencial. Cuando digo no esencial, es que puede faltar el nutriente que la planta no va a manifestar ningún problema. Entonces, al no ser esenciales, no hay deficiencias, no va a haber ningún síntoma. Muchos nutrientes ayudan a la planta porque sustituyen de forma parcial algún nutriente esencial cuando éste falta. Lo sustituyen de manera parcial, de manera momentánea. Por ejemplo, el caso de el estroncio sobre estroncio calcio. El estroncio puede sustituir de manera parcial al calcio cuando el calcio hace falta. Igual, aunque no es un nutriente esencial, el sodio puede sustituir también al potasio y de hecho interactúa con el potasio en el equilibrio osmótico de las hojas, es decir, en aquella capacidad que tiene la planta de absorber y regular el agua. De hecho, el potasio es muy importante para la apertura de las estomas, ¿verdad? Para el intercambio gaseoso en las hojas. Pero se auxilia el potasio en el sodio. Existe esa relación. En otros casos tenemos el elemento silicio que da resistencia a tallos de gramíneas. Así que si lo queremos utilizar para fortalecer el tallo en gramíneas, podemos aplicar silicio. El cobalto no es esencial, ¿verdad? Todos estos están o forman parte, todos estos nutrientes forman parte de los nutrientes funcionales o también llamados benéficos. Si vemos el cobalto, ayuda en la fijación de nitrógeno. ¿Se recuerdan en biología? Tenemos relaciones de simbiosis entre algunos cultivos de leguminosas y algunas especies de bacterias como Rhizobium, Bradyrhizobium, etcétera. Hay toda una línea por ahí. Entonces, el cobalto puede ayudar a esa simbiosis, a ese desarrollo de la simbiosis entre bacterias y las plantas, con lo cual se incrementa la eficiencia en que la bacteria baja nitrógeno del aire, de la atmósfera, y lo incorpora directamente a las raíces. Y la planta, para contribuir con una parte de la simbiosis, le devuelve carbohidratos, o sea, azúcares, a la bacteria para su vida, para su sobrevivencia. Tenemos el caso del aluminio. El aluminio se utiliza en algunos tipos de cultivos ornamentales para modificar el color.
Por ejemplo, ustedes han visto algunas clases de pascuas, esa planta que se utiliza mucho para la época de Navidad. Vamos a ver pascuas que tienen manchado, ¿verdad? Manchada su hoja modificada. Rojo, rojo con amarillo, rojo con blanco. Bueno, a veces se utiliza el aluminio, aunque también hay otras especies, por ejemplo, la hortensia es otra flor ornamental que crece en climas templados, que igualmente en relación con el aluminio y con relación al pH, fíjense que hay hortensias de color rosado, hortensias de colores claros. Bueno, hay variación en las tonalidades. Eso debido a la interacción del aluminio con la planta y también al tema del pH. Pero el aluminio en este caso es un nutriente funcional o benéfico. En muchos casos también se ha descubierto que el rubidio puede sustituir al potasio, ¿verdad? De manera parcial, de manera momentánea, cuando el potasio hace falta. Aunque el rubidio no es un nutriente esencial, es un nutriente funcional. También se menciona la presencia de otros elementos, ¿verdad? Que son importantes, que aparecen a veces de manera benéfica, a veces provocando algún daño. Por ejemplo, el vanadio se relaciona con la deformación en pezuñas en ganado bovino, aunque es como hacer una mención, ¿verdad? Eso no se preguntaría en un examen respecto al vanadio, pero es un elemento que si se encuentra en alta proporción presente en las plantas, pues puede causar un daño al ganado, aunque no a la planta, pero sí a la especie animal que va a consumir ese pasto que tiene mucha presencia de vanadio. Selenio es conocido como antioxidante, anticancerígeno. Tenemos también que en las plantas vamos a encontrar este elemento yodo. El yodo, aunque ahorita se nos suministra por medio de la sal de mesa, ¿verdad? La sal que consumimos. Anteriormente, aunque existe presencia de este elemento en las plantas, anteriormente nosotros encontrábamos que había mucho problema en las personas por la falta de yodo. Entonces, algunas plantas, como por ejemplo el rábano, están bien documentadas que tienen bastante yodo, pero no la gran mayoría de plantas. Entonces, el ser humano empezaba a manifestar una deficiencia denominada bocio o huehuecho, ¿verdad? Una hiperplasia o un sobrecrecimiento en toda la parte inferior a la mandíbula. Veíamos una acumulación de masa, ¿verdad? De carne. A eso le llamábamos bocio o huehuecho. Bueno, en todo caso, lo que quería decir es que ese yodo realmente evita el bocio. Es un elemento esencial en las personas y que es un nutriente funcional que se encuentra en algunos vegetales, aunque no en la mayoría, ¿verdad? Bueno, en conclusión, existen nutrientes esenciales y otros nutrientes denominados benéficos o funcionales que no son indispensables en la planta, pero sí en muchos casos cumplen alguna función, alguna presencia. Sin embargo, ellos pueden faltar que la planta no va a manifestar ningún tipo de problema. Por otro lado, tenemos dos conceptos. Uno es el antagonismo y otro es la competencia. A veces nos van a decir es que hay antagonismo en el suelo. Es que hay exceso de un elemento en el suelo, entonces no se puede manifestar o no puede ser absorbido por la planta otro elemento. A veces nos enfocamos de esa manera cuando hablamos con nutrición. Entonces el antagonismo realmente se refiere a un fenómeno que ocurre en el sustrato, en el suelo. El antagonismo. La competencia es un fenómeno también, es un fenómeno que ocurre entre elementos químicos
Pero la gran diferencia entre antagonismo y competencia es que el antagonismo se da en el sustrato, o sea, en el suelo, y la competencia es un fenómeno que se da en la superficie de la membrana celular. ¿Pero qué es el antagonismo? Antagonismo realmente nos hace alusión a cuando hay elementos antagónicos, contrarios. Pero en este caso, el antagonismo se refiere al hecho de que de repente hay mucho de un elemento, como por ejemplo calcio, y esto opaca o no deja que se manifieste o no deja que se absorba el magnesio. Entonces aquí vamos a tener, en este caso, antagonismo calcio-magnesio. Mucha presencia de calcio, va a haber problemas en la absorción de magnesio. Entonces van a aparecer deficiencias de magnesio. Por eso, en los análisis de suelo, vamos a ver que se estudia la relación calcio-magnesio, calcio-potasio, calcio-magnesio dividido potasio, porque si existe mucho de un elemento, nos va a afectar que el otro elemento pueda ser absorbido. Imagínense, si hay mucho calcio, va a opacar el papel del magnesio, entonces la planta no lo va a poder absorber, entonces vamos a tener amarillamiento porque va a haber problemas en la formación de clorofila. Entonces, decía, antagonismo se da en el suelo. Entonces, un elemento opaca o no deja que el otro elemento pueda ser absorbido o que el otro elemento se manifieste. La competencia les mencionaba que ocurre a nivel de la membrana celular. Entonces acá, cuando hablamos de competencia, nos referimos a esa lucha entre elementos químicos por ingresar al interior de la célula, ¿verdad? Entonces, hay una competencia. Por ejemplo, algo conocido es la competencia o esa lucha por ingresar entre el potasio y el sodio, ¿verdad? Entre sodio y rubidio también puede existir la competencia. Pero en esencia puede haber entonces ingreso de un elemento que se encuentre en gran concentración y eso va a opacar al otro elemento. A veces también ocurre que a nivel de membrana celular se parecen mucho los elementos y hay una pelea por el ingreso. Pero a nivel general, antagonismo y competencia se refieren a la existencia de algún elemento en gran cantidad que no deja que el otro elemento pueda ser absorbido o pueda manifestar su efecto. Ahora, hay dos leyes fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con agronomía. La agronomía, ¿se recuerdan ustedes que es la producción de cultivos, pero utilizando técnica? La producción agrícola, forestal, pero utilizando técnicas, ¿verdad? Utilizando las ciencias, la matemática, la química, la física y diferentes tipos de conocimientos para mejorar la producción de cultivos. Eso es la agronomía. La producción no empírica, sino que la producción con más tecnología. Tenemos dos leyes fundamentales. En primer lugar, tenemos la ley del mínimo, que fue desarrollada por Justus von Liebig, un científico que nació en 1803 y murió en 1877. La ley del mínimo es importante tomarla en cuenta. La ley del mínimo o ley del mínimo de la nutrición vegetal nos dice que si un nutriente hace falta en el suelo, o sea, si ese nutriente no puede ser absorbido por la planta o se encuentra en cantidades muy pequeñas en el suelo, ese nutriente nos va a hacer caer la producción. En otras palabras, el nutriente que se encuentre en menor disponibilidad va a limitar la producción. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos todos los nutrientes en el suelo,
pero resulta que nos hace falta boro, está en una cantidad muy pequeña. Cuando decimos que los nutrientes se encuentran en cantidad suficiente, me refiero a que se encuentran en una concentración adecuada. Casi siempre lo expresamos como un rango. Por ejemplo, decimos que, rango adecuado de potasio, como un ejemplo, ¿verdad? Que esté entre 10 y 20 partes por millón, por ejemplo. Pero vamos a tener tablas para saber cuáles son los rangos adecuados. Entonces, imagínense que todos los nutrientes tienen algún rango de concentración considerado adecuado en el suelo. Pero ¿qué pasa si de potasio yo solo tengo 2 partes por millón? Entonces imagínense que aquí tenemos el barrilito que nos hace una semejanza a la ley del mínimo. Significa que el potasio está en una cantidad mínima. Por lo tanto, veamos, el agua sería como la producción. Si todos los nutrientes estarían en nivel adecuado, la producción subiría y desbordaría hasta arriba. Tendríamos una alta producción. Pero como el potasio se encuentra a un nivel muy bajo en el suelo, la producción va a ser afectada por este elemento potasio, ¿verdad? Es decir, no vamos a obtener la máxima producción. Entonces, en sentido muy general, la ley del mínimo nos dice que el nutriente que se encuentra en mayor disponibilidad en el suelo nos va a limitar la producción. Aun cuando todos los demás estén en una cantidad suficiente, con uno que esté en una cantidad abajo de lo adecuado, nuestra producción se nos va a venir abajo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo mi elemento boro? Pero el boro está deficiente en el suelo. Entonces lo que vamos a ver es que nos va a bajar el rendimiento. El rendimiento va a bajar. ¿Por qué? Porque se caen los frutos pequeños. Aunque un elemento se necesite en muy poca cantidad, por ejemplo el boro, por ejemplo el zinc, el níquel, el cobre, etcétera, aunque se necesite en muy poca cantidad, pero si no está en su rango adecuado de concentración en el suelo, se nos va a caer la producción. Entonces, eso sería la ley de el mínimo. Ingeniero, ¿puedo volver a explicar lo de frutos pequeños, por favor? Perdón, ¿podría repetir su pregunta? ¿Puedo volver a explicar lo de los frutos pequeños, por favor? Ah, lo del boro. Sí, el boro, nosotros vamos a estudiar el boro. Entonces, él fortalece la pared celular, pero si está deficiente, al haber paredes celulares, tenemos pedúnculos, la parte que sostiene la flor, ¿verdad? Tenemos pedúnculos débiles y quebradizos. Entonces, esos pedúnculos no soportan el fruto y el fruto empieza a caerse pequeño. Haciendo relación a la ley del mínimo, entonces, si falta boro en el suelo, la producción se nos va a venir abajo, ¿verdad? No vamos a llegar al máximo de producción. De todos los nutrientes, realmente todos deberían estar disponibles en las cantidades adecuadas. En Guatemala tenemos la suerte que existe una cantidad adecuada de muchos nutrientes en el suelo, pero también hay lugares donde tenemos nutrientes deficientes. Y por la cultura, por la práctica que tienen ya los productores,
pues ellos han ajustado a pura prueba y error los requerimientos de nutrientes. Sin embargo, nosotros tenemos que tener muy en cuenta la ley del mínimo. En primer lugar, la primera ley sería la ley del mínimo. Recuérdense, entonces, el nutriente que se encuentre a niveles deficientes nos va a afectar el rendimiento del cultivo, aunque los demás nutrientes estén en adecuada cantidad. Entonces, lo hacen, o se hace una alusión a un barril, ¿verdad? Como una explicación, aunque el concepto es este, que si falta un nutriente, se nos cae la producción. Aunque sea un macronutriente, aunque sea un micronutriente. Micronutriente, ¿se recuerdan? Es aquel que necesitamos en una cantidad muy pequeña, en una cantidad traza, en una cantidad de una concentración muy baja, como partes por millón. Pero sin embargo, si hace falta, la producción se viene abajo. Entonces, ahí tenemos la ley del mínimo. En otras palabras, también se dice que el crecimiento de una planta depende de los nutrientes que se encuentran disponibles en poca cantidad. Entonces, el crecimiento, el desarrollo y la producción de una planta dependerá de los nutrientes que se encuentren en menor cantidad. El que se encuentre en menor cantidad va a ser una limitante para que obtengamos una alta producción. No debe faltar ningún nutriente. Eso sería el concepto general de la ley del mínimo. 2. La ley de los rendimientos decrecientes o ley de Mitscherlich. Sería la segunda ley importante para nosotros. Quisiera, por favor, que alguien de ustedes me dé con sus palabras, me explique con sus palabras la ley del mínimo, por favor. Me dice su nombre antes. A ver, ¿quién nos puede resumir la ley del mínimo? Yo, ingeniero, ¿Su apellido? López Camey, Perdón. López Camey. López Camey-Kender, ¿verdad? De Chiquimulía, Santa Rosa. Sí, ingeniero. Adelante. Mm, Es la que nos va a describir cuando el nutriente hace falta en el suelo o está escaso. Y ah, la representación gráfica sería el poco rendimiento que obtendríamos al haber un nutriente escaso. Muy bien. Entonces, le vamos a dar a Kender 2 puntos líquidos sobre el primer parcial. Muy bien. Estamos bien. Vamos a pasar ahora a la ley de los rendimientos decrecientes o ley de Mitscherlich. Segunda ley importante. Esta ley nos dice que el incremento del rendimiento va disminuyendo con el incremento de la cantidad de fertilizante que aplicamos al suelo. De manera literal, ya la vamos a explicar, dice, el incremento del rendimiento disminuye a medida que aumenta la cantidad de nutriente que se aplica al suelo. Y es que esta ley lo que nos intenta dar a entender es esta ley de rendimientos decrecientes o ley de Mitscherlich. La representamos como un plano, ¿verdad? Tenemos un eje X que sería kilogramos de nutriente, un factor limitante, un kilogramo de nutriente en general. Puede ser, por ejemplo, potasio, pero hablemos a nivel general de todos, ¿verdad? A nivel general. La ley de rendimientos decrecientes, vamos a hacer la alusión a un nutriente, pero ya saben ustedes que hay que relacionar todos los diferentes nutrientes con relación a esta ley. Entonces, tenemos un eje X que significa kilogramos, ¿verdad?
y tenemos un eje Y que significa quintales de rendimiento, el rendimiento. Entonces, lo que nos dice esta ley, en primer lugar, aquí vemos una letra A, una letra B, una letra C y una letra D. Como que estas letras nos simbolizan, por ejemplo, la letra A nos dice que aquí no hay poco nutriente. Hay mucha deficiencia. En ese caso, hablemos del elemento potasio como ejemplo. Aquí podríamos pensar que hay regular cantidad de nutriente. Aquí ya hay nutriente en cierta cantidad. Acá nos hace, por ejemplo, relación cuando hay una cantidad adecuada de nutriente ya en el suelo, ¿verdad? O sea, son como tres condiciones diferentes. Uno sería un suelo donde hay poco potasio. Como ejemplo, tenemos otro suelo donde tenemos una cantidad regular. Habrá otro momento en que tenemos una cantidad adecuada de potasio en ese suelo de manera natural. Y tenemos otro escenario, 4, donde tenemos exceso. La ley de rendimientos decrecientes nos hace como pensar en el efecto que va a tener aplicar fertilizante sobre el rendimiento, dependiendo la cantidad de ese elemento que existe en ese suelo. En tal sentido, la ley de rendimientos decrecientes, la aplicación de la ley, o lo que quieren decir las palabras, es que, por ejemplo, yo tengo un suelo con un nivel de potasio bajo. Cuando agrego el primer kilogramo de potasio en forma de fertilizante, como ese nutriente está muy deficiente en el suelo, la primera respuesta va a ser un incremento fuerte en el rendimiento. Con la primera aplicación de kilogramos del elemento. Bueno. ¿Qué pasa si tenemos un suelo que ya tiene una determinada cantidad de fertilizante? Ya tiene un alto nivel, un regular nivel de potasio. ¿Qué pasa si yo agrego potasio, otros kilogramos de potasio? El rendimiento va a subir, pero en una cantidad menor. O sea, el rendimiento está decreciendo. ¿Qué pasa si agrego más fertilizante? El suelo ya tiene suficiente fertilizante, pero yo le agrego otro poco de fertilizante. Va a haber una respuesta. Pero la respuesta en incremento de rendimiento va a ser menor que el anterior, ¿verdad? Al principio íbamos a tener una mayor respuesta, cuando aplicamos fertilizante. Seguimos aplicando fertilizante, vamos a incrementar el rendimiento, pero va a incrementar menos. Por eso le llamamos rendimiento decreciente. Agregamos más fertilizante y vamos a tener otro pequeño incremento de rendimiento, pero ya va a ser mínimo. Y si seguimos aplicando fertilizante, vamos a llegar en un punto en que aplicamos fertilizante y seguimos aplicando y el rendimiento ya no sube. ¿Y qué pasa si por la ambición nosotros queremos todavía seguir
aplicando químicos, aplicando potasio en este caso, lo que va a pasar es que vamos a tener una gran cantidad de elementos que vamos a provocar un efecto de toxicidad, un efecto tóxico. El rendimiento se nos viene hacia abajo, ¿verdad? El rendimiento se nos va a venir hacia abajo. ¿Por qué? Porque saturamos el suelo de un elemento determinado por la ambición de querer producir más. Seguimos agregando fertilizante, pero el rendimiento ya no sube. Al contrario, el rendimiento se viene hacia abajo. Incluso podemos llegar a matar nuestra plantación. Entonces, la ley de rendimientos decrecientes nos transmite a pensar de que con las primeras unidades de fertilizante que agreguemos, vamos a obtener una respuesta fuerte al principio cuando hace falta el elemento. Seguimos agregando fertilizante, pero cuando ya hay fertilizante suficiente en el suelo, agregamos otro poco de fertilizante, nos va a subir el rendimiento, pero en una tasa menor. Va a incrementar el rendimiento en una tasa menor. Hasta llegar a un punto que aunque agreguemos más fertilizante, ya no va a subir el rendimiento. Y al contrario, va a empezar a venirse hacia abajo nuestra producción. Es decir, vamos a envenenar realmente el cultivo por una concentración muy alta de un nutriente, lo cual puede dar efectos de toxicidad. Entonces, la ley de rendimientos decrecientes, ella nos dice que por cada unidad de fertilizante que agreguemos, cada vez nuestro incremento en rendimiento va a ser menor, hasta que lleguemos a un punto en que ya no va a subir más el rendimiento. ¿Qué es lo que nosotros buscamos como productores? El máximo rendimiento. Eso es lo que buscamos. Muy bien. Eso es lo que buscamos. Pero algunos podemos caer en este error de agregar tanto nutriente que vamos a provocar un efecto negativo por las dosis elevadas de este nutriente. Entonces, la ley de rendimientos decrecientes lo que nos trata de indicar es que no debemos simplemente de agregar fertilizante por agregar. Hay que hacer o tomar en cuenta diversos aspectos. ¿Por qué? Tal vez voy a llegar acá. Miren aquí, tenemos entonces como al principio, aquí estamos agregando kilogramos de fertilizante. Yo agrego fertilizante al principio, agrego un poco de fertilizante y va a subir bastante rendimiento. Ahí estoy en esta parte, luego estoy en esta, pero poco a poco rendimiento va siendo, el incremento de rendimiento va siendo menor. Seguimos aplicando y vean, vamos a llegar a este punto. Este punto le llamamos la dosis óptima o dosis óptimo económico de la aplicación de nutrientes. Aquí tenemos un nivel de producción que paga el fertilizante. O sea, nos va a regresar el dinero, va a haber rentabilidad. Pero si se dan cuenta, este punto, cuando aplicamos esta dosis A de algún fertilizante, obtuvimos este rendimiento. Al hacer números nos damos cuenta que puedo pagar. Es decir, genera ganancia. Pero yo puedo producir más. Miren, aquí tenemos el máximo que le llamamos óptimo técnico, la máxima producción posible. Pero de repente, para llegar a este máximo técnico u óptimo técnico,
Ya gasté tanto que aunque tengo una alta producción, tengo pérdida. O sea, dos puntos importantes para la producción. El óptimo económico A y el óptimo técnico B. ¿Cuál me interesa a mí? Me interesa el óptimo económico. ¿Por qué? Porque yo puedo darme el lujo de aplicar fertilizantes y voy a recibir ganancia para pagar el costo de fertilizante. Pero en el óptimo técnico es la máxima producción posible. Sin embargo, muchas personas por la ambición quieren llegar a óptimo técnico y le invierten en fertilizantes, le invierten en hormonas, invierten en enzimas, invierten en ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, otras sustancias. Aunque subieron la producción al máximo, pero aquí ya no van a poder pagar el costo, todos sus costos de producción, no los van a poder pagar. O sea, al final van a perder, van a tener pérdida. En conclusión, nos interesa el óptimo económico, que es el rendimiento en el cual yo puedo pagar el costo del fertilizante que estoy aplicando. Vamos a ver, Lucero Carballo se encuentra presente. Edgar. Sí, ingeniero. Muy bien. ¿A usted de dónde es originario? Amatitlán. De Amatitlán. Sí. ¿De qué lugar de Amatitlán? Vista Lago. Vista Lago. Muy bien, en la parte alta de Amatitlán. Si usted fuera productor de algún cultivo, por ejemplo, de tomate, ¿usted estaría buscando el óptimo económico o el óptimo técnico? O sea, la producción máxima que esperaría. ¿Usted estaría apuntando a obtener el óptimo económico de producción? Porque recuérdese, estamos hablando del rendimiento, ¿verdad? Del tomate. Tenemos el óptimo económico y tenemos el óptimo técnico. ¿Qué óptimo es el que a usted le interesa? ¿El óptimo económico o el óptimo técnico? El técnico. A ver, Gómez Velasco, ¿a usted qué óptimo le interesa? ¿El óptimo económico o el óptimo técnico? ¿Está Gómez Velasco? Ah, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Correcto. En el sentido de que yo quiero pagar mis costos, busco este óptimo económico. Porque si solo quiero invertir por seguir invirtiendo, le puedo agregar un montón de fertilizantes y sustancias, voy a tener el máximo, que sería el óptimo técnico. Pero con el óptimo técnico yo ya estoy perdiendo. Aunque produzca bastante, ya no puedo pagar todo el costo en el que caí con el fertilizante, ¿verdad? Con lo invertido en fertilizante. Entonces, nuestra búsqueda es el óptimo económico. La cantidad de producción que, como dice ahí, paga el costo del fertilizante. Eso es lo que yo espero. Así que, como técnicos, tenemos que tener cuidado. Siempre tenemos que hacer como un análisis de los gastos que llevamos, ¿verdad? Porque a mí no me interesa producir lo máximo que me pueda rendir mi cultivo. No, no me interesa. Porque de repente lo puedo obtener, pero ya va a ser tanto los costos que no voy a poder pagar el costo del fertilizante. Bueno, entonces fíjense que la ley de rendimientos decrecientes realmente, la ley de rendimientos decrecientes nos es bastante útil. Bueno, aquí está la conclusión del rendimiento óptimo económico. Es el punto que se alcanza cuando el rendimiento
que se obtiene de la cosecha compensa el gasto de fertilizante. Entonces, no olviden que nosotros buscamos el óptimo económico o el máximo rendimiento que podemos obtener, pero que nos permita pagar los costos de la fertilización. Miren, entonces la ley de rendimientos decrecientes realmente, ¿se recuerdan que la podemos explicar por medio de una curva? Eso es muy importante, porque aquí estamos explicando. ¿Se recuerdan? Aquí estamos hablando de los kilogramos de nutriente o de fertilizante. En primer lugar, cuando el nutriente está deficiente en el suelo, aplicamos y va a haber una respuesta grande en el rendimiento. Si fuera un suelo que tiene pocos nutrientes, aplicamos fertilizante y vamos a ver una gran respuesta. Bueno, pero asumimos que seguimos aplicando fertilizante, vamos a llegar a otro punto en la producción, pero miren, el incremento ya es menor. Y ahora, si nosotros pasamos a aplicar esta cantidad de fertilizante de acá en este punto, vamos a ver que aquí todavía ya el rendimiento incrementó, pero una cantidad mínima. Entonces, ¿se recuerdan? La ley de rendimientos decrecientes nos dice que el rendimiento va decreciendo con cada unidad agregada de fertilizante hasta llegar a un punto máximo, ¿verdad? En este caso, hay una curva de interpretación de nutrientes, ¿verdad? Es una curva que aplicamos cuando vamos a sacar o a interpretar nuestro análisis de suelos. Fíjense que en nuestro análisis de suelos, diga. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos bien de Patulul, ¿verdad, Cocal? Está lloviendo en muchos lugares ahorita. Muy bien, gracias. Gracias. De todos modos, ahí yo termino revisando. Entonces, volviendo. La ley de rendimientos decrecientes nos indica que hay un comportamiento del rendimiento en esta forma, ¿verdad? Y que el rendimiento óptimo económico estaría por acá, en este espacio. Acá tenemos un rango adecuado de, hablemos del nutriente potasio, por ejemplo. Entonces, digamos que cuando yo trabajo con nutrientes, me dan tablas y me dicen las tablas, el rango adecuado de potasio va entre 15 y 20 partes por millón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, simbolizando el potasio, aquí estaría el rango adecuado de 15 a 20 partes por millón. Cuando tengo ese rango adecuado de potasio, entonces yo voy a obtener esta producción, ¿verdad? Voy a obtener esta producción. ¿Qué pasa si yo tengo una cantidad de potasio deficiente en el suelo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay 5 partes por millón de potasio? Obviamente mi gráfica me dice que voy a tener aquí como 55 quintales de producción, por ejemplo. Pero si tengo mi rango en el suelo, mi rango de potasio está entre 15 y 20 partes por millón, o yo me estoy asegurando de aplicarle entre 15 y 20 partes por millón de potasio a mi suelo, entonces aquí voy a tener un rendimiento bueno, ¿verdad? Porque el potasio está a un nivel adecuado en el suelo.
Si el potasio se encuentra en una cantidad muy pequeña, obviamente me va a afectar la ley del mínimo y mi rendimiento va a ser poco. Pero a lo que voy con esta gráfica es que ustedes tienen que tener en cuenta de que tenemos como varios puntos en la curva de respuesta a la aplicación de fertilizante. Digo curva de respuesta porque aquí estamos relacionando la aplicación de fertilizantes abajo respecto al rendimiento. Entonces, fíjense que decimos que tenemos varias regiones. Y cada región tiene entonces un nombre bajo la curva. ¿Qué significa esta región A, verdad? Que sería más o menos esta región de aquí para acá. Dice que aquí hay nutriente deficiente o una fertilización insuficiente. Esa es lo que me expresa esa letra A. Ahora miren el área de B. Me dicen que es la máxima eficiencia, la cantidad de fertilizante que se encuentra en un rango adecuado en el suelo. Hay un óptimo balance de este nutriente. Por eso es que voy a tener un rendimiento alto, un óptimo económico por acá. Miren el nivel o el rango C, ¿qué me indica? Me indica la cantidad de fertilizante que estoy aplicando en donde no estoy teniendo cuidado, estoy aplicando hasta en exceso. Porque lo necesario para producir mi óptimo económico es este rango, ¿verdad? Esta cantidad, por ejemplo, de potasio. Pero yo no me di cuenta y seguí aplicando, entonces ya caí en este punto. Seguí agregando kilogramos de potasio y estoy en esta área de la curva. Pero esa es una área de fertilización superior, ya de desperdicio. Y ahora imagínense, yo sigo de manera empírica aplicando mi fertilizante, mi potasio, y llego al área D. ¿Qué significa esa D? Toxicidad, fertilización excesiva. Aquí entonces dice salinidad, o sea, va a haber deshidratación del cultivo por alta presencia de sales, va a haber daños, va a haber pérdida de rendimiento y hasta llegar a la muerte. Entonces, aquí tenemos la curva de respuesta a la aplicación de fertilizantes, ¿verdad? Obviamente nosotros no queremos estar aplicando exceso, ni queremos estar aplicando nutrientes para llevar a la toxicidad, para llegar aquí y matar nuestro cultivo, no, ¿verdad? Si se dan cuenta, exceso, hay nutrientes que podemos seguirlos aplicando y la curva todavía puede ser plana en un buen porcentaje, pero muchos nutrientes no. De repente algunos nutrientes no van a aguantar que apliquemos un exceso de ese elemento y se presente más rápido la toxicidad, ¿verdad? Bueno, en conclusión, entonces, la ley de rendimientos decrecientes nos es muy útil. Nos indica que por cada unidad extra de fertilizante que estemos aplicando, vamos a tener un incremento del rendimiento, pero cada vez ese incremento de rendimiento va a ser menor. Y eso sería el concepto. Dígame. Si usted tiene demasiado un elemento químico, tendrá que buscar la forma como inactivar a ese elemento. Químicamente se dice fácil, ¿verdad? Pero tiene que buscar cómo inactivarlo. ¿Se recuerda cuando ustedes hacen titulación en química? En titulación en química, por ejemplo, están agregando un elemento básico a una sustancia ácida para inactivar su efecto, ¿verdad? Entonces,
podría inactivar, ¿verdad? A través del uso de una base, inactivar el efecto de algún elemento ácido. Y jugamos en la titulación de un elemento versus otro a través de los equivalentes químicos o los milequivalentes, que es la milésima parte de un equivalente, ¿verdad? Entonces, equilibrarlo, correcto, anular la función de este elemento. Tal vez no es el caso en este momento, pero fíjese que qué pasa cuando mi agua con la que voy a regar tiene un elemento básico, por ejemplo, que tenga carbonato, un carbonato de sodio. ¿Cómo lo inactivo? Le echo un elemento ácido o sustancias ácidas. ¿Qué elementos o qué sustancia? Ácido nítrico, ácido fosfórico y aún ácido sulfúrico, que es violento, pero me va a reducir el efecto de esa sustancia. Podemos inactivar. Se dice muy sencillo, ¿verdad? Pero no es tanto el caso. En algunos casos, entonces, tenemos que, o podemos agregarle otro elemento, pero teniendo cuidado con la toxicidad. Tenemos que ver el nivel de los elementos en el suelo y eso nos lo da el análisis de suelo, recuerden. Pero los más importantes, cuando tenemos mucho de un nutriente, los más importantes es la relación calcio-magnesio, calcio-magnesio-potasio o calcio-potasio. Bueno, aunque acá, vea, en la ley de rendimientos decrecientes, lo que tenemos que tener en cuenta es especialmente que cuando agregamos nutrientes, vamos a llegar a un punto de óptimo económico, podemos llegar a un óptimo técnico, y si seguimos agregando fertilizantes, va a tronar nuestro cultivo. Porque si incrementamos nosotros mucha aplicación del nutriente, vamos a llegar a un nivel de toxicidad y vamos a dañar a nuestra plantación. El concepto en palabras únicamente nos dice que por cada unidad aplicada del fertilizante, el rendimiento cada vez va a ser menor en su incremento. Eso nos dice la ley. Pero sin embargo, la aplicación nos lleva a pensar en todos estos elementos, en que tenemos que evaluar, hacer experimentos con nuestro cultivo. Tenemos que buscar las dosis óptimas. Aquí está el rango adecuado, tal vez del potasio. Como ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, les decía de 10 a 15 partes por millón. Cuando tenemos esta cantidad de potasio, tenemos un rango adecuado. Entonces, aquí tenemos un rendimiento óptimo. Ojalá de todos los nutrientes tengamos lo adecuado, porque si algún nutriente está deficiente, el rendimiento se nos va a caer de todos modos. Pero aquí estamos hablando solo del elemento potasio, ¿verdad? El elemento potasio, tenemos que saber cuál es el rango adecuado, porque ese rango adecuado significa que aquí podemos obtener el máximo de rendimiento económico. Entonces, diga. Correcto, nosotros entonces ahí estaríamos manteniendo la estabilidad en la producción del terreno. Sabemos que tenemos una cantidad adecuada en el suelo de potasio y eso nos daría un rendimiento máximo, ¿verdad? Obvio, pero aquí ya hablamos de potasio. Tenemos que analizar también con nitrógeno, con magnesio, con cobre, con zinc, ya con todos los demás elementos, ¿verdad? Aquí me referí más que todo al elemento potasio, pero el entendimiento es que ustedes tienen que ver la curva de rendimientos decrecientes, ¿sí? Y evaluar ese comportamiento. Si se pasan de fertilizante, puede ser que estén desperdiciando recursos y que puedan llevar a su cultivo a una muerte o a reducir el rendimiento. Me recuerda el caso acá de una empresa que está en Guatemala, una empresa muy fuerte en fertilizantes. Hubo un accidente interno en esa empresa porque el técnico
fue despedido y contrataron a otra persona para hacer la formulación. La formulación obviamente se hace en equipos, ¿verdad? En máquinas. Se programan las maquinarias, así yo les contaba cuando me ha tocado ir con ustedes a las plantas de Yara, de Disagro o de Mayafert, ¿verdad? En la costa sur, que ellos colaboran siempre con ENCA, son amigos. Y ahí nos llevan y nos ponen enfrente de la máquina y nos enseñan cómo dosificar, es decir, que la máquina programa cuántos kilogramos va a agregar de cada componente para hacer el fertilizante. Pues en este caso de esa empresa que les cuento, cuando llegó el nuevo encargado de hacer las dosificaciones, resulta que la dosis que agregó de nutrientes estaba elevada al triple. Y entonces había una empresa de Tecpan que produce flores. Cuando fueron a aplicar el fertilizante a esa empresa, se murió una gran parte de la plantación. Entonces, como semejanza, lo que pasó ahí es que sobredosificaron el nutriente o la mayoría de nutrientes y provocaron un efecto tóxico en el cultivo. En lugar de incrementar el rendimiento cuando usamos una alta dosis, más bien se nos cae la producción. De manera lógica, entonces, nosotros tenemos que manejar nuestras plantaciones pensando en los niveles de nutriente para obtener los máximos rendimientos. Cuando nosotros hacemos un análisis de suelo, nos dan los resultados. Nos dicen nitrógeno, fósforo, potasio. Y fíjense que según la metodología del laboratorio, nos dan unas tablitas que dice cuál es el rango adecuado del elemento. Por ejemplo, esa tablita me va a decir entonces que el rango entre, por ejemplo, ¿verdad? No es cierto, entre 10 y 15 partes por millón de potasio es el adecuado. Me dan entonces ya una indicación de este rango que aquí veo en mi gráfica, del elemento potasio que debe estar disponible para obtener mi rendimiento económico, un alto rendimiento, por decirlo así. Para el fósforo también me dan el rango adecuado de 30 a 40. Por ejemplo, no quiero decir que esto sea, ¿verdad? Entonces, cuando nos auxiliamos en un análisis de suelo, los resultados, según la fórmula química que hayan utilizado para extraer los nutrientes de la muestra de suelo, según esa fórmula química, me da una tabla donde están los rangos adecuados de cada elemento. Del magnesio, del calcio, por ejemplo, ¿verdad? Nos da rangos adecuados que nos simboliza para ese nutriente, esa cantidad de nutriente que debe haber en el suelo para obtener el máximo rendimiento. Porque si no tenemos cuidado con todos los nutrientes, y les decía, ¿qué pasa si el elemento boro se nos olvidó y el elemento boro está en una cantidad muy pequeña? El rendimiento se nos va a caer, aunque todos los demás estén bien, estén en rangos adecuados. Porque se recuerdan, esta letra B simboliza que el elemento está en rango adecuado de presencia en el suelo. Por lo tanto, nos va a dar altos rendimientos. Entonces, fíjense que no tenemos que perder la ley del mínimo ni la ley de rendimientos decrecientes de vista todo el tiempo que estamos produciendo. A ver, quisiera por favor que alguien nos resuma la ley de rendimientos decrecientes. A ver, ¿quién nos puede dar la idea? Son varios elementos. Sí, adelante. Pues en lo que yo entendí, pues es la ley que explica que si nos pasamos de la dosis exacta al aplicarle el nutriente, pues ya no va a ser más efectivo, más rendimiento, sino que ese rendimiento va a disminuir. Muy bien, ¿cuál es su apellido? Josué España. España. España, vamos a ver. Josué Daniel, ¿verdad? España Carrera. Sí, correcto. Muy bien.
Señorita, usted también quería hablar algo, díganos. Sí, ingeniero. Yo le iba a decir que Apellido. Girón Mesa, Irón Mesa. Adelante, Vivian. que a medida que se va aumentando la dosis de un fertilizante, pues disminuye el incremento de una cosecha que se consigue por la unidad de fertilizante Aplicada, correcto. que se ha suministrado. Entonces, llega un momento en el que los rendimientos no solo aumentan, sino que van a empezar a disminuir. Correcto. También les vamos a dar sus 2 puntos a cada uno de ustedes por la participación, ¿verdad? Ya saben que a veces es bueno dar nuestras ideas, nuestros comentarios, porque estamos presentes, ¿verdad? Y de repente va a haber necesidad de una revisión de un par de puntos. Yo no me complico la vida, porque sé que son responsables, que han luchado, que están tratando de hacer sus tareas con limitantes, con problemas. Yo no me complico. Ahora, cuando yo sé que son estudiantes que son irresponsables, que no hacen sus tareas, que no están presentes o no tienen excusas justificadas, nosotros decimos no, les falta, decimos, ¿verdad? Les falta, no le demos puntos, decimos. Ahorita acabamos de tener una terna de tercer año y a mí me nombran para revisión. En muchos casos me nombran a mí, no sé por qué, porque vemos la razón y vemos la justicia. Pero el estudiante sí sabía, evidentemente sabía, y por razones ajenas, pues había cometido un par de errores. Entonces, por causas ajenas incluso a su buena voluntad, no pudo enviar una tarea en el momento que era del examen, pero había justificación. Lo subimos 15 puntos, imagínense, eso le sirvió para no quedarse, pero era un buen estudiante, con antecedente, que él siempre, no con el alto rendimiento, pero sí la responsabilidad, ¿verdad? Siempre presente, siempre luchando. Bueno, entonces, esa es la idea de la ley de rendimientos decrecientes. Por cada unidad que vayamos aplicando de fertilizante, el rendimiento va a incrementar, pero a una tasa menor. Cada vez que aplicamos fertilizante sube el rendimiento, pero cada vez va subiendo menos, hasta que en lugar de aumentar más, vamos a empezar a provocar efectos de toxicidad hacia nuestro cultivo. Muy bien. Entonces no se olviden de que las dos leyes van de la mano, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado que los nutrientes estén todos en cantidad suficiente en el suelo. Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que el exceso de un nutriente va a reducir la eficiencia. Vamos a gastar más. Podemos llegar al óptimo técnico, que es la máxima producción posible, pero ya no vamos a poder pagar el costo del fertilizante. Al contrario, en lugar de dar las mejores condiciones al cultivo, puede ser que más bien provoquemos toxicidad. Vamos a ver López Carreto y también Escobar Mejía. ¿Qué factores afectan el buen crecimiento de un cultivo en el campo? ¿Está Oscar por ahí? ¿O Escobar Mejía? Yo diría que el clima, la mala fertilización y las, no sé, las plagas o... ¿Usted López? No, yo soy Escobar. Escobar, ¿de dónde es usted originario? Yo soy de Parramos, Chimaltenango. De Parramos. Muy bien. ¿Qué dice López Carreto? ¿Qué dice Martínez Bach? ¿Qué dice Martínez García? Me dicen siempre quién me está hablando, por favor. Factores que afectan el desarrollo de las plantas. ¿Qué factores me hacen que no produzca bien un cultivo? ¿Está presente Martínez Bach? Sí, ingeniero. Muy bien. ¿De dónde es usted originario? De Izabal, ¿De qué lugar de Izabal? de Los Amantes.
De los amates, muy bien. ¿Qué producimos? ¿Qué cultivo hay en los amates? ¿Qué cultivo agrícola? Principalmente banano y también plátano. Muy bien. ¿Será que la cigatoca afecta el banano? La cigatoca negra especialmente, ¿será que lo afecta? ¿El rendimiento? ¿Será que el barrenador afecta el rendimiento? Creo que sí, ¿verdad? Entonces, hay Sí, factores que afectan el rendimiento de nuestros cultivos y también es algo que nosotros cuando hablamos de nutrición tenemos que pensar, ¿verdad? Hay cosas que nos van a afectar el desarrollo. Martínez García, ¿está presente? Martínez García. Siempre me indican si tuvieran algún problema por ahí con su señal o por medio de WhatsApp, por favor. López Carreto, de la Rosa Cabrera. Sí, ¿De dónde es usted de la Rosa? de San Lucas, Zacatepec. De San Lucas, Zacatepec, muy bien. Ujú. Bueno, si alguien de los que llamé están por ahí, se reportan, por favor. Ingeniero, Diga, soy Martínez García, Martínez García. ¿De dónde es usted, Martínez? de Petén, ¿De qué lugar de Petén? de Sayaché, ¿De alguna comunidad o de mero Sayaché? del mero pueblo. ¿Usted conoce Canaán, la comunidad Canaán? Así es. Bueno, entonces sí es petenero de Sayaché. O sea, yo he estado por ahí en un par de fincas por ahí. Muy bien. Entonces, vean, ¿cuáles son los factores que afectan el desarrollo de las plantas? En primer lugar, la genética, la información ya hereditaria, ¿verdad? Yo tengo unos maíces que pueden producir cierta cantidad de quintales, pero hay otro maíz que de repente, un híbrido, por ejemplo, un H5, por ejemplo, me va a producir más. Hay un factor genético que tiene que ver también en la producción. No todos los tipos de café presentes allá en Colombia, ¿verdad? O café presente en las regiones en algunas regiones también de aquí del área de Oriente, en Nueva Santa Rosa. No todo el café produce igual. Hay un factor genético que me dice que puedo tener cierto rendimiento, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un café Geisha, por ejemplo, o tengo un café Marsellesa, o tengo un café Pache, o un Pache Colis, ¿verdad? Pensando en los de Jalapa. Es diferente el rendimiento a pensar en un café, por ejemplo, el viejo Borbón, ¿verdad? O el arábico viejo. Bueno, entonces el factor genético es un factor que afecta al crecimiento y el rendimiento del cultivo. El segundo, el clima, ¿verdad? Si tengo mi cultivo de maíz y hay mucha sequía, se me va a morir el cultivo. Falta humedad, exceso de temperatura, ¿verdad? ¿Y qué pasa si hay mucha agua, mucha humedad, exceso? También me va a afectar mi cultivo, como está pasando ahora en muchos lugares. Algunos de ustedes también tienen cultivos, ¿verdad? Con sus familias. Entonces, la radiación solar, la temperatura, en algunos casos, miren, cae hielo y nos afecta el cultivo, ¿verdad? Ya viene la etapa de que cae hielo, baja la temperatura a 0 grados, ¿verdad? Tercer factor, el factor edáfico. Ingeniero, Diga, no puede revisar la diapositiva. Una vez se me quedó trabado, entonces no pude ver cuál era la ¿sí? marca. De todos modos, yo les voy a compartir especialmente los textos que les doy, porque ustedes tienen que estudiar. De todos modos, yo les comparto especialmente los textos, ¿verdad? Y en la plataforma les voy a colgar siempre las diapositivas, especialmente los textos, para que ustedes tengan ahí la referencia y puedan estudiar también, ¿verdad? Además de lo que están ustedes anotando. Muy bien. Factor genético, 1. Factor clima, sería 2, ¿verdad? La humedad, la temperatura, la sequía, la caída de hielo, etcétera. Dijimos que el factor 3 es el factor puramente de suelo, ¿verdad? El factor edáfico.
El suelo puede tener entonces algunas limitantes, porque si es un suelo muy arenoso, por ejemplo, se escapa el agua, se escapa la fertilidad. Podemos tener de repente un suelo con una carga muy alta de arcilla, un suelo pesado. También puede darse el caso. Podemos tener un suelo entonces que tenga talpetate, que tenga un pie de arado, ¿verdad? Un duripán, un fragipán, ¿verdad? Unas capas endurecidas. O de repente inclusive nuestro suelo tiene una concentración de algún elemento químico. Por ejemplo, pudimos haber aplicado un herbicida, un producto para matar malas hierbas, y de repente vamos a tener un elemento químico ahí en el suelo que nos puede afectar nuestro cultivo de papas, por ejemplo. Entonces, o de repente el suelo no tiene la suficiente cantidad de nutrientes, suelos pobres. Aquí vemos, sí, un suelo con una muy buena estructura, ¿verdad? Un suelo bien estructurado. Tenemos acá, se ve, y el tipo de cultivo que requiere también un suelo con una buena estructura, ¿verdad? Una estructura que pueda permitir el crecimiento de raíces, la buena oxigenación, la buena retención de agua, buena retención de nutrientes, materia orgánica. Veamos la coloración, es un suelo con muy buena estructura, ¿verdad? Un suelo entonces granular, un suelo entonces con unas excelentes condiciones. Que yo pensaría que un suelo con una excelente estructura, incluso la necesidad de fertilizantes es mínima. Yo por experiencia, ¿verdad? Yo les puedo dar y mostrar con imágenes cómo un suelo orgánico, simplemente en maíz, nos puede dar elotes de mayor tamaño, ¿verdad? Que un suelo que esté con grandes necesidades de fertilizante y que haya que echar fertilizante. Entonces, aquí este suelo con una muy buena estructura, siento yo. Buena presencia de materia orgánica, muy buenas cualidades. Entonces, obviamente yo, si tengo un suelo que es muy arenoso, con poca fertilidad, ahí voy a verme forzado realmente pues a suministrarle todos los nutrientes que ese suelo no tiene, ¿verdad? Bueno. Cuarto factor, el factor biótico, los seres vivos. Como hablábamos en el caso allá con Osman, ¿verdad? Osman Martínez, en la región de Izabal, ¿verdad? Tenemos plantaciones entonces de bananos y obviamente ahí hay un factor biótico que hace bajar la producción. En ese caso tenemos un hongo, la Mycosphagela, ¿verdad? La cigatoca. Tenemos también insectos, un barrenador, un famoso barrenador, ¿verdad? Que afecta el tallo de las musáceas, de los bananos. Obviamente también controlan las malezas porque estas les roban el alimento a la plantación de banano. Virus, por ejemplo, en plantaciones de tomate, ¿verdad? Si nos aparecen virus o el tomate es susceptible a virus, se acabó la plantación, no hay cura. Todavía en estos tipos de afecciones tenemos cura, ¿verdad? Aquí tenemos del lado derecho una... ¿Quién sabe qué hay de aquí del lado derecho? Donde estoy ahorita poniendo el puntero. ¿Qué es este hongo? ¿Quién lo ha visto por ahí? No creo que por lo menos los que son cafetaleros o vienen de zona cafetalera, no tengan una idea. A ver, ¿qué puede ser este hongo que vemos acá creciendo? Ingeniero, ¿Sí? es la roya, ¿no? Roya, correcto. Correcto. ¿Cuál es su apellido? López Camey. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Perdón, repítame su apellido. El primer apellido, López Camey. López. Ah, muy bien. Entonces, miren, aquí tenemos chiquimulía también, toda la parte
sí, de Chiquimuría y la parte alta, ¿verdad? Que abunda el café. Tenemos escamas, por ejemplo. Bueno, tenemos factores bióticos que nos afectan el rendimiento. Plagas, o sea, insectos. Anteriormente, fíjense que el concepto plaga se refería a todos estos, virus, hongos, bacterias, insectos, malezas, en un solo. La literatura antigua viene enfocada como plaga. Plaga se refiere a todo, a todos los seres estos que afectan al cultivo. Ahora ya lo tenemos más diferenciado. Tenemos entonces insectos, tenemos malezas, tenemos entonces hongos, bacterias, virus. Bueno, entonces el factor biótico es el cuarto factor. Pero vean, también por otro lado, esto es como un comercial. Tenemos también, solo como un mensaje, tenemos algunos seres vivos que en lugar de afectar el cultivo nos pueden favorecer. Aquí tenemos una crisopa que ella se come a los insectos plagas, se come a los pulgones, por ejemplo. Bueno, ella anda comiendo lo que encuentre. Insectos que son seres vivos y no daña a la planta, ¿verdad? Son insectos benéficos. Miren, acá tenemos también normalmente, ¿cómo le llaman ustedes a este insecto? En el frijol lo podemos ver Se le fácilmente. llama mariquita voladora. Correcto. Y miren, ¿qué está comiendo? Se está comiendo un pulgón. Miren, nosotros vemos pulgones en diferentes cultivos, por ejemplo, en cítricos. Los brotes están llenos a veces de pulgones negros o de pulgones blancos. Son muy perjudiciales y están en un montón de cultivos. Entonces, esta mariquita realmente es esa pelea al lado nuestro, ¿verdad? Igual que las crisopas, al igual que un montón de abejas, de himenópteros, que nos ayudan a controlar incluso gusanos, nos ayudan a controlar también, por ejemplo, ácaros, que son como arañitas, que también nos afectan nuestro cultivo. Muy bien. Entonces, Inge, una sí, pregunta. diga. En un cultivo, si hay encharcamientos y se mantienen sapos o algunas ranas que ya sea comen insectos, también serían benéficos, organismos Correcto, benéficos. correcto. Y si se dan cuenta, muchos siempre ha sido la cultura matar los sapos, ¿verdad? Vemos un sapo, ya vamos a matar, a tirarles piedras. Y al contrario, están comiendo insectos de diferente tipo, ¿verdad? Entonces nos ayudan. Quisiera saber si está, por favor, Misa Cumes, Emanuel. Misa, Sí, ingeniero. ¿de dónde es usted originario? De San Juan Comalapa, Chimaltenango. ¿De qué lugar de Comalapa? Mero pueblo. Muy bien, del mero pueblo, ahí cerca del mercado. Sí, algo así. Porque ahí venden el atol adentro, atol blanco. Ahí estaba sentado yo adentro en el mercado, también tomando atolito blanco. Muy bien. Mikulash Salok, ¿de dónde? Mikulash Salok, Sergio. Sí, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde es usted? De Patsun, Chimaltenango, De Mero Patzum. ¿De Mero Mero o una comunidad? de una aldea que se llama El Sitio. El sitio. ¿Está en dirección hacia dónde? No sé realmente, pero sí va en dirección del volcán de Acatenango. Ah, va como al sur, en dirección al sur. Muy bien, muy bien. Mendoza Chojoj. ¿Se encuentra? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿De dónde es usted, Mendoza? De El Tejar, Chimaltenango. Del tejar. Usted ha observado cómo producen la teja, ¿verdad? Cómo hacen la teja y el material que extraen para producirla, ¿verdad? Sí. En el tejar. Eh, vamos a ver, López Carreto no se encuentra, jóvenes. Oscar, Creo que el compañero tiene problemas de conexión. ¿de dónde es Oscar? ¿Alguien sabe de qué lugar es López Carreto? Solo sé que es del departamento de San Marcos. Ah, bueno, muy bien, de San Marcos. Es de San Antonio, ¿San Antonio? Zacatepec, San Marcos.
Muchas gracias. Ahí donde tienen pintado el mapa, ¿verdad? En una pintura ahí cerca del parque, en una casa, una pintura antigua. Vamos a ver, Martínez Valle. ¿De dónde es originario Martínez Valle? Buenas tardes, Buenas soy tardes. originaria de El Salvador, pero he crecido en Teculután, Zacapa. Perdón, ¿usted es originaria de dónde me dijo al principio? ¿De El Salvador? ¿De qué lugar de Salvador? ¿De San Salvador? Ah, de la mera capital. Sí. Muy bien. ¿Conoce Centro Gobierno? ¿O conoce el viejo Cuscatlán usted? No, honestamente me vine cuando tenía como 5 años. Muy bien, muy bien. Entonces en Teculután, ¿verdad? Muy bien. Jóvenes, lo vamos a dejar por ahí el día de hoy, por favor. Lo vamos a dejar por ahí. No les di receso, pero perdonen porque nos emocionamos un poco. Entonces, lo dejamos por ahí. Pasen buena tarde y siempre estamos en contacto. Nos vemos el próximo día. Pasen buena tarde. Feliz tarde, ingeniero.